Gracias por estar con nosotros y acompañarnos en este programa especial de Aula Abierta. En los siguientes minutos vamos a hablar de una autopista, pero no de una autopista banal ni terrenal, de una autopista creada en la mente, en la imaginación de un escritor que hoy viene a contarnos acerca de esta y de su libro. Vamos a dar la bienvenida y además cariñosamente acogemos, como siempre saben, en esta parte del programa de Aula Abierta, todo aquello que tiene que ver con la literatura, todo aquello que tiene que ver con la cultura, todo aquello que nos puede servir para crecer profesional, emocional y también culturalmente. Y hoy hablamos de libros y lo hacemos, por supuesto, con el autor del mismo. Primera novela de José Martín Gómez, al cual presento a continuación. Buenas tardes, gracias por estar con nosotros, José. Gracias a vosotros, muy buenas. Bueno, Autopista de Viento. Un nombre no es muy usual. ¿Cómo surge este nombre? ¿Cómo surge esta novela dentro de José? Bueno, las novelas tienen vida propia. ¿Sí? Sí, las novelas en cierta forma, cualquier tipo de narración en última instancia está ahí y está esperando sencillamente a que alguien la saque a la luz. Y en realidad el oficio de escritor, tal como yo lo veo, consiste en sentarte, en este caso ante el ordenador, antes en la máquina de escribir, y dejar que fluyan las letras de dentro hacia afuera. Así ha sido en el proceso de creación de Autopista de Viento, un nombre peculiar, pero que tiene mucho significado que se descubre en cuanto uno lee el libro. José, te une, ya tu dedicación profesional, ya tu profesión, te une mucho realmente a las letras, porque eres maestro. Cuéntanos de dónde, en qué colegio o instituto estás. Bueno, yo estoy hasta hace aproximadamente una semana, ya acabo de dejarlo, en el Instituto Diel de Gibraleón, donde he permanecido estos últimos años en mi calidad de docente. Pero afortunadamente, tengo que decirlo, los docentes tenemos la posibilidad de, alcanzada una determinada edad y con un número de años de servicio, pasar a esto que se llama jubilación. Y acabamos de estrenarla. Así sí, que, bueno, una nueva etapa de la vida. Por supuesto, una nueva etapa, una etapa interesante, una etapa en la que, con seguridad, y eso espero, tendré incluso más tiempo para dedicarle a la literatura. ¿Maestro de historia? ¿Maestro de historia? Bueno, he sido maestro en mi trayectoria profesional de muchas asignaturas. Efectivamente, yo soy historiador y también he tenido ocasión de investigar en la materia, algo que también me llama mucho la atención, que me gusta. De hecho, he participado en muchos proyectos de investigación arqueológica, porque en última instancia eso de, entiéndaseme la expresión, meter las manos en las entrañas de la tierra para descubrir qué es lo que nos oculta y a partir de ahí conformar nuestra personalidad, es algo también verdaderamente apasionante. Así que entre mis alumnos y alumnas, gente que está empezando a vivir cargada de energía, con curiosidad, con ganas de aprender, con unos extraordinarios valores, y ese meter las manos en la tierra para saber de dónde venimos y por tanto qué somos, lo cierto y verdad es que no me puedo quejar de mi trayectoria profesional y personal. Bueno, pues enhorabuena por ir cerrando una etapa de tu vida y ir abriendo otra. Sin duda alguna puedes contarlo además y puedes hacerlo bien, porque bueno, comenzar una etapa y terminarla de docente y haciendo lo que a uno le gusta, yo siempre digo que eso no tiene precio. No lo tiene, eso no es tiene verdad, precio. no lo tiene. No lo tiene. Y ojalá mucha gente entendiera que el sistema educativo es una herramienta fundamental de cambio, de liberación, de transformación de las personas y por tanto que tenemos como sociedad que apoyarlo al máximo posible. Hay grandes profesionales, hay gente que está volcando su vida en conseguir que esas criaturas salgan adelante lo mejor posible, pero siempre se necesita más y creo que en esa dirección deberíamos trabajar. Bueno, serán otros compañeros, ¿verdad?, los que sigan ese testigo de los que vais saliendo con vuestro apoyo, sin duda alguna. Vuestro apoyo que ahora se ve repartido, bueno, pues también las aficiones y en hacer lo que a uno le gusta. ¿Es una afición para ti? Cuéntanos, esta faceta de escritor,
además de ser maestro, pues yo creo que la palabra maestro te va a acompañar ya toda la vida. Sí, es algo bonito que le suele pasar a todos los profesores, inclusive hasta cuando se jubilan. Esto de maestro, vas a ser siempre el maestro de algunos niños de Gibraleón o de los colegios donde hayas podido estar. Pero José, hoy hablando de tu libro, nos gustaría saber, ¿cuándo nace este libro? Hay libros que se llevan años y años en los cajones guardados. Hay libros que se escriben en noches de verano. ¿Dónde nació Autopista de Viento? Bueno, Autopista de Viento, que es una novela que está muy relacionada también con el paisaje, con las tierras de nuestra provincia y especialmente de allí de donde vengo, de Aljaraque, de su entorno marismeño, por tanto muy cercano también al ambiente de Almonte. Es una novela que, como digo, surge de ese paisaje. Yo recorro esas tierras, yo las disfruto, afortunadamente vivimos en un espacio absolutamente privilegiado, no nos podemos quejar en ese sentido, todo lo contrario. Y es un territorio, un escenario ideal para que surjan las historias. Bueno, pues en esos paseos, en ese moverme por ese territorio es donde surge la idea primera y a partir de ahí, como digo, la novela se fue en cierta forma creando sola. Es verdad que la inicié hace mucho tiempo, permaneció durante un largo periodo en esos cajones que mencionaba y en un momento determinado me llamó. Y me dijo, tienes que terminarla, tienes que poner manos a la obra y efectivamente dimos una cierta aceleración final y fruto de todo ese proceso pues es este libro que hoy tenemos entre nosotros. Así es. ¿Un libro que ya has presentado en la provincia de Huelva? Sí, un libro que ya tuve la ocasión de presentarlo en la capital, era hasta cierto punto obligado, la editorial tiene su sede en Huelva y por tanto al conjunto de amigos y amigas que uno tiene por el territorio era en cierta manera obligado llevárselo. Pero es un libro que pretendo mover, que quiero que la provincia en su conjunto lo conozca, porque nos podemos reconocer en muchos espacios, en muchas imágenes que la novela contiene, y por otra parte creo que es un ejercicio de literatura que puede ser de interés para mucha gente. Me gustaría que me pudieras contar, José, la pluralidad que intentas que el lector entienda de tu libro. Una pluralidad de los personajes. ¿Por dónde voy? No sé si sin desgranar mucho, pero ¿por dónde voy? Claro, es una novela que empieza con un asesinato y que describe en cierta forma el proceso de investigación del mismo. Dar muchas pistas tampoco es conveniente. Claro, pero hay que leer el libro. Dicho esto, podemos adelantar que efectivamente el tema de la multiplicidad de facetas, de personalidades que cada uno de nosotros, cada una de vosotras encierra, está ahí, es una realidad que yo creo que cualquiera de nosotros ha vivido en algún momento de su vida, ha sido consciente de eso. Uno no se comporta igual cuando está en la escuela, en su faceta de docente, o cuando está en casa, en faceta familiar, o cuando se reúne con amigos, o cuando participa en una reunión pública. En cada uno de esos sitios, siendo uno, muestra una cara diferente, es decir, somos en cierta forma poliédricos, y esas distintas facetas son las que en cierta forma constituyen el núcleo central de la novela. Aquí los personajes se muestran de una manera distinta en función de las circunstancias que están viviendo, y eso era lo que me interesaba sobre todo resaltar, eso y la corriente de sentimientos que se generan entre unos y otros, porque en cierta forma, siendo de intriga, no deja de ser una novela de amor y de erotismo. Bien, bien, bien. Como la vida misma. Exactamente igual. Como la vida misma. José, nos gustaría también saber un poquito más. Este libro se va a presentar en Almonte y nosotros hoy estamos aquí, como se suele decir en nuestra provincia, para abrir boca, para conocer un poquito qué nos va a presentar, en este caso, José. Pero nos gustaría saber, ¿escrita en primera persona o en tercera? Bueno, la novela está escrita tal como hemos señalado anteriormente que son los personajes.
Hay ocasiones en las que se está transmitiendo en primera persona una vivencia interior, que igual puede ser de uno de los personajes o de otro, que igual puede ser de uno de los hombres o de una de las mujeres, y en ocasiones también se asume el papel de narrador externo y por tanto se cuenta desde fuera lo que está sucediendo. Esa diferente visión en función de donde nos coloquemos tiene mucha relación con lo que hemos mencionado anteriormente. Por tanto, hay escenas en las que estamos describiendo, y lo hacemos desde el punto de vista del narrador, y hay escenas en las que estamos viviendo, porque estamos sintiendo lo que siente el personaje en ese instante, que además he procurado describirlo teniendo muy en cuenta cuál es la raíz, el núcleo central de esa persona, de ese personaje, y por tanto en coherencia con lo que pensaría una persona de tal característica en esas situaciones, ¿no? José, ¿dónde podemos conseguir este libro? Este libro que además se va a presentar en Almonte el próximo miércoles día 24. Has tenido a bien de venir a Almonte, que es muy parecido a Ayamonte, casi nos pisamos solo con una letra, y de ofrecernos en primera persona tus impresiones y tu cariño para presentar tu primer trabajo. Cuéntanos, ¿dónde vamos a poder conseguirlo? ¿Dónde vamos a poder acompañarte el próximo miércoles día 24 de octubre para que podamos estar contigo un ratito más? Bueno, yo tengo que agradecer al Ayuntamiento de Almonte que haya tenido a bien organizar esta presentación de la novela en sus instalaciones culturales, y por tanto ya llego a esta localidad con un cierto sentimiento de cariño previo, porque la verdad es que el tratamiento que se nos ha dado desde el área de cultura ha sido impecable. Lo hago además con la confianza, porque tengo también a muchos amigos y amigas en este pueblo, de que vamos a tener una presentación agradable. Estoy convencido de que la vamos a disfrutar. Procuramos hacer una presentación diferente, que no sea al uso, no sea un monólogo aburrido del autor recreándose en lo magnífico que es su ejercicio literario, sino que intentamos que sea algo mucho más participativo, intentamos meter diálogos vividos, narrados, teatralizados en la propia presentación, contando con gente de las que se hayan presentado en el propio acto, y por tanto algo más dinámico. Al final de lo que se trata es que quienes acudan obtengan por parte de quien ha escrito la obra, por tanto el padre de la criatura, para entendernos, cuáles son las claves que les pueden conducir a un mayor disfrute en el momento de leerlo. En cuanto a dónde se puede encontrar, pues supongo que en cualquier librería de la provincia. Tendríamos que preguntarle a la editorial Niebla, que es la que se encarga de la distribución, y estoy convencido de que el día de la presentación, por supuesto, habrá ejemplares por si alguien quiere llevárselo a casa, pues puede hacerlo. Pues un momento para conocer a este escritor y para acompañarlo en esta faceta, en su primera novela publicada. Será el próximo miércoles, día 24 de octubre, en el Teatro Salvador Tábora, a las 8:30 de la tarde. Creo que lo he dicho bien, ¿no? Las 8:30 de la tarde. Vamos a hablar además de esta novela y vamos a poder conocerlo allí en el teatro. Pero antes de terminar esa entrevista, que sin duda está resultando muy interesante porque conocemos también en primera persona al escritor de la misma novela, nos gustaría también que nos pudiera contar cómo se siente. Porque no solamente desde este programa, desde Aula Abierta, no solamente contamos, enseñamos y hacemos visible el trabajo de los demás, nos gusta saber qué sensaciones crean, qué sensaciones tienen los autores cuando ve un libro en la calle, cuando ya el libro deja de ser de uno y empieza a ser de las casas y de los hogares y de las familias que lo leen. ¿Cómo se siente el escritor que por primera vez publica un libro? Bueno, el ejercicio de la escritura, y en eso yo creo que tendríamos que animar a cualquiera que nos esté escuchando, y fundamentalmente a la gente joven que tiene sin duda mucho que decir, mucho que narrar. Es un ejercicio que
lógicamente tiene su dificultad y su trabajo, no vamos a negar que esto requiere un esfuerzo personal, de un tiempo, de una reflexión, por tanto, de un ejercicio laborioso. Pero al mismo tiempo es una fuente de disfrute, de tal naturaleza, el ir creando, el ir visionando, porque en última instancia casi lo que hacemos es construir una película en nuestra mente. Nosotros actuamos en ese sentido, creo que de forma muy parecida a que podría ser un director de cine, porque determinamos la escena, elegimos la luz, vemos cómo está el personaje, cómo se viste, cómo se mueve, lo que dice, y por tanto conforme vamos avanzando vamos en realidad creando mundos, ¿no? Y creo que esa es una sensación inigualable. Imagínate cuando eso se concreta en una publicación en papel y la tocas y la hueles y en cierta forma la puedes hasta abrazar, como a un hijo tuyo que decíamos anteriormente. Yo creo que esa es una sensación de plenitud que anima mucho, que da mucha fuerza para emprender los siguientes proyectos que están inmediatamente detrás, esperando a que este primero haya concluido. Bueno, y entusiasmado te veo, y así es, y yo creo que es obligada la pregunta. ¿Habrá una segunda parte? ¿Habrá alguna segunda autopista? Bueno, hemos creado un personaje en Autopista de Viento, que es el inspector Salvador Acosta, que es el protagonista, en cierta forma, de todo el proceso de investigación del asesinato, precisamente de un profesor de instituto, no por nada, sino porque era un ambiente que conocías. Salió así. Salvador es un investigador que tiene una personalidad muy especial, es un personaje de unas características muy singulares, que sin duda quienes lean el libro van a apreciar inmediatamente, y en cierta forma ha cobrado vida. Y al cobrar vida, Salvador inmediatamente llamó a la puerta para decir: tengo más casos. Esto no ha concluido aquí, este ha sido una de mis investigaciones. ¿Es un buen investigador? Es un investigador peculiar. No sé si malo o bueno. El resultado final, pues ya se verá. Eso ya debe quedar en manos del lector. Pero lo cierto es que Salvador ya tiene su segunda aventura completada, que está en manos de la editorial. Esperamos que en pocos meses salga a la luz. Será bajo el título de Tengo la memoria llena de muertos, y es una novela que, teniendo al mismo personaje, al contrario que esta, que trata mucho más de los mundos interiores de los personajes, es una novela más al uso, basada en investigación sobre los procesos de corrupción urbanística y todo lo que a su alrededor se mueve, que además en nuestro momento histórico tiene también algo que ver, mucho ¿no? que ver con la propia realidad, ¿no? Por tanto, Salvador es un personaje que ha nacido para quedarse, para seguir investigando, para seguir indagando, y a través de sus investigaciones sacar a la luz no solamente el resultado de esa investigación, sino todo un conjunto humano que está a nuestro alrededor, que es muy interesante, que está lleno de cosas que decirnos y a las que simplemente hay que prestarle atención. Bueno, pues dada vida a Salvador, tendremos que conocerlo, al menos tener una opinión sobre él, y eso solo se puede hacer leyendo el libro de José Martín Gómez. Hoy hemos hablado de este libro, hemos conocido al escritor, pero pueden seguir haciéndolo, por supuesto, aquí en Almonte el próximo miércoles día 24 en el Teatro Salvador Tábora a las 8:30 de la tarde, donde José Martín va a presentar, como le ha dicho, de una forma dinámica, divertida, de una forma cercana, su primer libro, aunque ya ha dado vida al segundo. Sin duda alguna, no me gustaría despedirte sin decir que hemos viajado con tu imaginación en el tiempo, y gracias por permitirnos hacer este viaje aquí, sin movernos del plató de Doñana Comunicación, porque esto también nos hace grandes a los demás, el poder viajar. Te deseamos muchísima suerte. Muchísimas gracias, la verdad es que ha sido un placer compartir con vosotros este rato, todo lo que sea, además, hablar sobre Autopista de Viento me es siempre agradable, y mucho más cuando la entrevista se hace
de una manera interesante y amena como has efectuado. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti. Vamos a seguir con esta lectura recomendada desde aquí, desde nuestro programa, desde Aula Abierta. Gracias a todos ustedes. Empezábamos este programa dando las gracias por su compañía. Ahora les devuelvo las gracias por quedarse con nosotros y por elegir este tiempo de cultura y este tiempo de información.